7 de la mañana con 35 minutos, 7 con 35 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha, como lo anunciamos. Saludamos ya con nuestros invitados. Se trata de Alexandra Zumárraga, abogada y exdirectora de Rehabilitación Social, así como Jorge Núñez, director de Caleidos, investigador e integrante de la Alianza contra las Prisiones. Buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Les saluda Licenia Espinel. Yo quisiera comenzar con Alexandra y consultarle una de las primeras decisiones adoptadas por las autoridades tras este nuevo episodio violento de la crisis carcelaria, esta nueva matanza registrada en la cárcel Bellavista de Santo Domingo, que ha cobrado la vida de 44 personas privadas de la libertad. Una de las primeras medidas, decía, es el traslado de 6 cabecillas de bandas criminales, 5 de ellos hacia La Roca y 1 hacia la penitenciaría del Litoral. Esto como respuesta a esta nueva ola de violencia en este centro de rehabilitación. La Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario ha hecho un llamado a las autoridades, exhortado a las autoridades para revisar esta política de traslados para las personas privadas de libertad, y dice que se debería realizar con mayor prudencia y con mejor análisis. ¿Es acertada esta medida, tomando en cuenta que, de acuerdo al argumento de la policía, por ejemplo, el comandante de policía que decía ayer que el señor Anchundia, el PPL que habría provocado esta matanza, fue trasladado y gracias a un recurso de habeas corpus del Turi a La Roca y de La Roca a la cárcel de Santo Domingo, y que eso habría generado esta matanza? Y aún así se insiste con este tipo de traslados. ¿Es adecuada, es acertada esta decisión? Buenos días, bienvenida. Buenos días con todos. Miren, yo realmente creo que los traslados pueden ser efectivos. Siempre un cálculo de ellos son la violencia que puede incitar. En el 2010 yo, como directora nacional, fui quien inauguré La Roca y trasladé al menos a 50 cabecillas de las bandas más peligrosas en ese entonces. Nunca se dieron este tipo de masacres, y lo que yo creo que, ¿por qué no se dieron? Es porque realmente no había este tema de corrupción tan grande que existe hoy al estar dirigida las cárceles por la policía. Porque la policía es quien ha hecho esta alianza macabra, que la llamo yo así, con las bandas delictivas. Es realmente inaudito que ya antes de estar inaugurada La Roca, esta cárcel de máxima seguridad, ya se haya encontrado en un espacio tan reducido como es La Roca, que es una cárcel, así se puede decir, sumamente reducido, un cuarto con ya armas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Se puede realmente tener la cárcel o la mejor cárcel, la estructura más grande de seguridad, pero si quien la está dirigiendo, organizando, administrando es una cabeza o varias cabezas corruptas, esta cárcel realmente o toda la institución no va a funcionar, porque lo que yo creo que aquí hay es una complicidad evidente de las autoridades con las bandas penitenciarias, con las bandas narcodelictivas. Entonces no es solo un asunto de los traslados o de estudiar los traslados, sino que haya una depuración de quién está administrando las cárceles. Entonces, una sola persona, aquí se están tirando la pelotita a este señor Anchundia y que este señor Anchundia logró su traslado. Quizás sí, este señor Anchundia corría peligro su vida porque quienes estaban ahí pertenecían a los Lobos y este señor Anchundia pertenecía a los R7. Pero este señor Anchundia no tenía el poder de hacer una masacre como lo vimos ya en redes. Yo realmente no me creo que la cifra sea de 44 fallecidos. Lo que vimos en las redes era una masacre de una dimensión mucho mayor. Entonces, si bien se tiene que hacer un análisis, sí, de a quién se traslada, con mucho cuidado, como se lo hizo ya en tiempos anteriores, el tema no es ese, el tema no pasa por ahí, el tema pasa por quién está administrando los centros de máxima seguridad. Gracias, Alexandra. Jorge, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias. Que las personas que están al frente de los centros de rehabilitación, léase autoridades, léase
policías, malos elementos de la Policía Nacional están lamentablemente contaminados con casos de corrupción que permiten que estas cosas se den. Ayer el comandante general de la policía responsabilizaba a los jueces por este nuevo episodio de violencia, en el sentido de que si no se hubiera concedido el recurso de habeas corpus de este señor Anchundia, esto no hubiera ocurrido. Y cualquier ciudadano común y corriente se pregunta ahora, o sea, ya si digamos que esa versión puede ser cierta, que si no hubiese habido ese recurso de habeas corpus, esto no sucedía. Pero ¿qué decir frente a las armas blancas con las que se asesinó a 44 personas privadas de la libertad? Imágenes absolutamente dantescas que hemos visto, horrorosas, de cuerpos hechos literalmente picadillos, con diversas armas blancas, reconocido por el propio ministro del Interior, que fueron asesinados de esa manera. ¿Quién responde por el ingreso de ese tipo de armamento? Después se utilizaron armas de fuego, se encontraron hasta granadas de uso militar al interior de este centro de rehabilitación. A eso no se le puede echar la responsabilidad al habeas corpus. ¿Por qué se producen este tipo de situaciones, además de este tema de la contaminación de estas autoridades que están lamentablemente inmersas en estos casos de corrupción en el sistema de rehabilitación social? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué gusto, Alexandra. Yo creo que ya lo mencionó Alexandra, ¿verdad? Hay una suerte de corrupción sistemática en el sistema, y básicamente lo que hay las formas en las que se pueden meter las armas. Si me permite, lo que me gustaría es mencionar un poco y seguir debatiendo un poco sobre los traslados, porque me parece que es muy importante entenderlo. Si uno ve la historia de los traslados, yo empecé a hacer etnografía penitenciaria o carcelaria en el año 2003. Y básicamente los traslados en esa época estaban completamente descentralizados, es decir, los directores de los centros, en este caso el penal García Moreno, donde yo trabajaba, negociaba con los comités de internos, que eran elegidos democráticamente por cada pabellón, democráticamente entre comillas. Pero básicamente lo que había es una negociación para mantener la violencia baja. Habían varios sistemas de cómo mantener la violencia bajo control. Era, por ejemplo, un sistema de visitas flexible. Era básicamente que los traslados, sobre todo, sean negociados. Esto se empieza a centralizar, ¿no es cierto?, cuando empieza la reforma en 2008, más o menos. Y las decisiones de los traslados se centralizan en Quito, pero en ese momento todavía estaban a cargo de personal civil, digamos. Los traslados, si bien estaban centralizados, todavía la policía no entraba. La policía siempre ha estado haciendo inteligencia policial en las cárceles. De 2003 a 2007, cuando yo hice mi primera etnografía, usted ve que había el pabellón A controlado por la policía. El pabellón A básicamente eran esos internos los que daban la información de cómo se estaba comportando el resto de pabellones. Pero en 2015 se crea la unidad de inteligencia policial o criminal dentro de las cárceles, que fue uno de los grandes problemas, y ahí lo que vemos es básicamente los traslados se convirtieron en un privilegio. Entonces la policía permitió la autosegregación de ciertos grupos en función de la información que le daban en términos de antinarcóticos para las capturas afuera. Lo que vemos en la última masacre y una evolución de estos traslados es que pasa de ser un privilegio a ser un castigo. Y al pasar a ser un castigo, ¿no es cierto?, que lo han dicho en una narrativa que es muy, muy preocupante, porque se va a algo que usted menciona, que es esto de la culpa es de los jueces, la culpa es del garantismo, la culpa es del sistema de justicia. Lo que vemos es básicamente, vamos a trasladar a todo aquello que sea irracional, todo aquello interno que sea irracional. Y la palabra irracional podemos volver sobre ella porque es muy importante de analizar. Entonces, cuando vemos la práctica de los traslados y vemos que ahora los traslados siguen siendo centralizados, siguen siendo controlados por la policía y en este caso el Ministerio del Interior, pero funcionan como castigo, sigue siendo un mecanismo que antes se usaba para pacificar y ahora lo que crea es violencia. Entonces yo lo que creo es que hay que prestar atención a lo que mencionó Alexandra, a la corrupción en el sistema, cómo están entrando las armas, como usted dice, pero también cómo han cambiado históricamente en los últimos 20 años, prácticas institucionales que no necesariamente son formales, no están en los reglamentos, sino que serán en el día a día de cómo se gestionan las cárceles.
Alexandra, ayer el ministro del Interior, Patricio Carrillo, decía que hay que revisar el mecanismo de acumulación de penas y negar beneficios a los involucrados y someterlos a un régimen disciplinario mucho más exigente, esto como medidas para evitar que este tipo de situaciones se sigan repitiendo. Estamos hablando ya de más de 300 personas asesinadas en las masacres estas que se han producido en diferentes centros de rehabilitación, y esas son alternativas que ha propuesto ayer el ministro del Interior, Patricio Carrillo. ¿Son válidas para enfrentar esta situación? Bueno, la acumulación de penas ya existe, ¿no? La acumulación de penas existe hasta los 40 años. Eh, entonces, el ministro Carrillo lo que está hablando es de crear un sistema punitivo aún más grande que yo no sé a lo que se refiere, o sea, hacer una reforma al Código Penal que ya vendría a ser como que reiterar y reiterar en esto, pero solo se refiere a quiénes, a los presos, a todos, pero está quitando otra vez, está poniendo la mirada en los presos. Pero ¿quién es el llamado a controlar los motines, a controlar que esto pase? Es el Estado. El Estado es el custodio del preso. Y nunca se refiere a los corruptos, o sea, perdón, al funcionario corrupto, al funcionario que deja que esto pase. Hay más de 400 ya fallecidos en el gobierno de Guillermo Lasso, 200 en el de gobierno de Lenin Moreno. No hay un solo funcionario que ha sido responsable ni con indagación previa de todas estas masacres. O sea, que son animales, ni de los animales estamos hablando, porque de ellos con animales ya tenemos por lo menos pasa maltrato animal y sí tenemos responsables. Estamos hablando ya de vidas humanas que no tienen ni siquiera importancia ya en nuestra sociedad. O sea, ya estamos normalizando, sí, una masacre más, sí, antes nos horrorizaban, ahora ya es la cotidianidad. Y el ministro Carrillo no se ha referido ni siquiera vamos a investigar cómo pasan las armas. No, sino otra vez, sí, quitarles beneficios a los presos. ¿Y qué es lo que está pasando? O sea, ¿quiénes son los que dejan pasar estas armas de grande calibre, de uso militar? La comisión... Ahora las cárceles son ya recintos militares, ni en los recintos militares se ve ese armamento. La Comisión de Pacificación, Alexandra, creada por el propio gobierno, les ha dicho en su cara, de frente, que hay personal policial, autoridades involucradas para que esto ocurra. Esa es una de las conclusiones del primer informe que presentó la propia Comisión de Pacificación creada por el gobierno, que les ha dicho, señores, aquí para que esto pase, para que la situación de violencia que se ve en las cárceles, hay permisibilidad, hay complicidad de malos elementos de la policía y de algunas autoridades también. Normal, incluso Nersa Curvelo, una de los nombres más relevantes de ahí, renunció y les dijo, yo no quiero que mi nombre sea utilizado o que jueguen con mi nombre o me utilicen, porque esto ya es evidentemente una complicidad del Estado con las bandas narcodelictivas, y renunció y les dijo, o sea, basta de este circo que están haciendo, porque, o sea, todo es culpa o sea, desde siempre van a haber conflictos entre bandas, ¿no? Antes era cubano contra los rusos, los choneros contra los queseros, siempre van a haber conflictos, pero ¿quién es el llamado a controlar ese conflicto? Es el Estado, pues, es el Estado, y el Estado es el que ya está perdiendo ese papel, y dicen, no, es que aquí hay falta del Estado. No hay falta del Estado, hay 3 filtros para entrar a una cárcel regional: militar, policial y guía. O sea, uno cuando ingresa a una cárcel como abogado, como visita, te expulga primero el militar, luego el policía y luego el guía. O sea, una visita, un abogado que pase por ahí, no te detectan el pelo, la ropa, te sacan a la visita, revisión al desnudo te hacen. A las mujeres y hombres, revisión al desnudo. Un arma de este calibre es imposible que la meta un civil. Entonces, eso sí no nombran, ¿no? Eso sí no nombran castigos o procesos a las personas que están hablando. Lo único que hacen es criminalizar al preso otra vez.
pero ¿quién está pasando? Y los funcionarios, o sea, los altos funcionarios, Edmundo Moncayo se fue y Jacome se fue sin una sola investigación, Responsabilidad. sin un proceso. Y estamos hablando ya de cientos de muertes, muertes y cuerpos que no importan para el Estado ni para la sociedad. No es Jorge, dable. Jorge, pasa una de las formas para solucionar o para enfrentar esta crisis carcelaria pasa por la depuración total de las autoridades y de los custodios que están al frente de los centros de rehabilitación y así un poco descontaminar los mismos. Bueno, sí, pero digamos, seguimos el lenguaje de la depuración. Sigue asumiendo de que este es un problema de funcionarios correctos y funcionarios corruptos. Y no es así, el problema tiene que ver con el funcionamiento institucional y la forma en la que el Estado administra los espacios de confinamiento en el país. Lo primero, en mi opinión, que se debe hacer es sacar a policía de las cárceles. La policía y el sistema de rehabilitación social no pueden estar unidos. Digamos, en este momento las cárceles son un servicio más de la policía. Y esto, como le dije, en 2015 empezó la policía a producir inteligencia policial, pero fue en 2019 realmente cuando la policía se tuvo que hacer cargo de las cárceles. Y no lo hizo voluntariamente, no fue la policía la que pidió. Ahí tampoco podemos asumir que institucionalmente la policía estuvo buscando el sistema de cárceles, pero no había nadie más que se haga cargo en ese momento, porque había un completo desmantelamiento de las autoridades civiles y todo lo que ya se habló antes en el programa. Pero cuando ya entra la policía y cuando en este momento usted tiene un general en servicio activo de la policía a cargo de los sistemas, del sistema de rehabilitación social. Y en el Ministerio del Interior tiene un general. Entonces, la forma en la que se conceptualiza lo que es el confinamiento carcelario es completamente policial. Y ese es uno de los grandes problemas. Tenemos que debatir cómo vamos a crear una muralla china entre la policía, que su trabajo es combatir el crimen, y el sistema de rehabilitación, que su trabajo es pensar cómo estas personas que han cometido infracciones se van a reinsertar en la sociedad. Pero si usted tiene una autoridad del Estado diciendo en rueda de prensa que hay gente que no es rehabilitable y que hay actos que son irracionales, y el ministro es una de sus palabras preferidas, irracionalidad, tenemos un problema grave. Y tenemos un problema grave porque caracterizar a grupos humanos como irracionales desde tiempos coloniales es la forma de deshumanizarlos. ¿Y cómo calificar la violencia con la que actúan las personas privadas de la libertad si no es algo irracional? Digamos, el filósofo mexicoamericano Carlos Sánchez desarrolla el concepto de brutalidad, ¿no es cierto? La extrema violencia es más que violencia, es un acto de brutalidad, pero la brutalidad tiene una racionalidad, tiene una lógica. Y lo que debemos entender es dónde está asentada esa lógica. Y esa lógica en parte tiene que ver con la gestión de las instituciones, en parte tiene que ver con la construcción de territorios. O sea, cuando usted ve la lucha contra las drogas, ¿no es cierto? Lo que vemos en los últimos años es que el concepto de territorio desde el punto de vista policial es visto como todos los espacios en donde los mercados de la cocaína se van expandiendo. Ahora, en la cárcel y los barrios, por lo general populares, no hay una frontera. Todo eso es territorio de seguridad, territorio de vigilancia, y es por eso que también se desbordó la violencia. La violencia se desborda porque hay muchísimos factores, pero uno de esos factores es que se crea en el mercado de oferta y demanda de la cocaína un tipo de competencia en donde tú sabes que el grupo encargado de la logística, de mandar la droga afuera o de venderla al interior, está dando información al que te está persiguiendo. Y ahí hay una paradoja. La paradoja es que la policía, para combatir las drogas fuera, tuvo que permitir la organización de bandas prisioneras dentro. Y las bandas prisioneras dentro, para poder alcanzar poder, tuvieron que destruir el mercado del que viven afuera. Entonces usted lo que tiene son dos grupos antagónicos
con intereses contrapuestos, tratando de destruir y construir el mercado al mismo tiempo. Y en ese sentido usted empieza a ver cómo la violencia, ¿no es cierto? Y las historias de cómo se hace violento México, cómo se hace violento Colombia. Por ejemplo, en el caso de Colombia, nosotros tenemos que ver que el territorio rural, ¿no es cierto? Y la apropiación, el desalojo, la desposesión de las poblaciones rurales fue muy importante. En el caso de la extrema violencia en el Ecuador, es la desposesión en las zonas urbano-marginales. Alexandra, ¿cómo hacer las autoridades, desde el presidente de la República a la cabeza, a raíz de los episodios de estos sangrientos en las cárceles, nos han dicho que esto es una responsabilidad de la lucha o de un enfrentamiento entre las bandas ligadas al narcotráfico y al crimen organizado, y que esto es responsabilidad de administraciones anteriores donde se permitió que esto se dé? Pero sin embargo, si eso es así, ¿por qué no tuvimos antes estos episodios tan violentos como estamos viendo ahora, con tantas víctimas mortales y de una forma tan horrorosa como hemos visto? Porque esto fue una escalada, ¿no? Como Jorge lo había dicho, tiene toda la razón. La policía tiene que estar fuera de las cárceles. Antes la policía solo se ubicaba en el perímetro externo, en las garitas y en el perímetro externo como una ayuda, porque la función de la policía no es estar dentro de las cárceles, la Constitución lo dice. El que persigue al delincuente no puede rehabilitarlo por su misma formación. Y luego, obviamente por esta falta de guías penitenciarios, de personal dentro de las cárceles, tuvo que ingresar, y luego en el gobierno de Lenín Moreno se le entrega a los policías, si bien servicio pasivo o activo, ya desempeñarse en todas las áreas de la administración carcelaria. Entonces la violencia va en escalada, ¿no? Porque todos los policías, y yo digo, la policía es una institución corrupta y con su tema de infiltración hablo ya no en el tema investigativo, sino en su tema que se fueron aliando a los líderes narcodelictivos. Uno de ellos, el más importante, que ya falleció, fue Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, y él tenía muchísimos aliados de la Policía Nacional. Entonces, ese tema fue en escalada ya desde el gobierno de Lenín Moreno, con 200 muertos con Edmundo Moncayo, que ya lo mencioné, y se vio en escalada, y el gobierno no tuvo la claridad de ver que este tema tenía que salir la policía de ahí y encargarse personal civil sin este compromiso institucional, porque obviamente la policía tiene este espíritu de cuerpo de taparse los unos con los otros, ¿no? Entonces, el tema era ir cambiando paulatinamente las autoridades policiales por civiles, y como bien lo dice Jorge, en el 2015 se forma inteligencia penitenciaria que no ha servido absolutamente de nada, porque la inteligencia lo que hace es adelantarse Es advertir. a los hechos violentos. ¿De qué nos sirve tener una inteligencia que no sirve absolutamente de nada, que no ha advertido un solo hecho violento? No, o sea, es gente que está ganando sueldo para nada, que no sirve de nada. Entonces, lo único que hace la inteligencia penitenciaria, a mí me parece, que es advertir a las bandas penitenciarias: oye, va a venir esto, o va a venir esto, o yo qué sé de qué sirve, porque advertir a las autoridades, no, las autoridades se desayunan los eventos violentos el momento que ya pasó, el momento que ya hubieron los motines. Yo, en el momento que yo fui directora, no existía este tipo de inteligencia. La única inteligencia que había era la policial y la presidencial, de lo que yo recuerdo, y tampoco funcionaba. Entonces ahora, con una inteligencia penitenciaria, o sea, otra más, sirve menos.
Y entonces este tema sí se debe depurar, o sea, ese tema sí se debe depurar porque ahora con más tecnología y más inteligencia hay más masacres, entonces creo que no quieren ver lo que es evidente. Jorge, estamos con una situación que se sale de control. Las autoridades, cada vez que hay un episodio de estos, dicen se ha retomado el control, y es evidente que no tienen el control de los centros carcelarios. ¿Qué les impide tener el control de los centros carcelarios? Bueno, mire, en el Centro de Etnografía Interdisciplinaria Caleidos, donde yo trabajo, hicimos el diagnóstico en octubre. De hecho, ese diagnóstico después fue usado por la Asamblea, fue usado por Naciones Unidas para los posteriores diagnósticos. Y una de las cosas que entrevistamos a muchos funcionarios, vimos la historia, y una de las cosas que encontramos es que si usted ve la historia de los datos penitenciarios y cómo se han manejado los datos penitenciarios, ese es el gran problema, digamos. Las autoridades no saben el tipo de cárceles en el que están. Los datos penitenciarios sirven para llenar formularios burocráticos y que no ser castigados. Básicamente la capacidad en términos de datos del Estado es contar gente. No saben qué tipo de gente, digamos, qué gente está. Yo recuerdo en la primera masacre que se dio en el Turi, el equipo de criminalística llegó, recogieron 35 cuerpos, vinieron los guías penitenciarios, entregaron una lista de 80 personas que habían faltado, y la identificación de criminalística dijo que no eran ninguna de esas 80 personas, porque lo que esperaban es que esté ahí. Entonces, pero por lo general, yo lo que veo es una cierta testarudez con la política punitiva, y esto atraviesa, digamos, en los gobiernos neoliberales es claro que al desmantelar la mano izquierda del Estado, que sería educación, salud, tienes que reforzar la mano derecha, que es la policía, ¿no es cierto, Pablo? Pero también lo que vemos en la historia del Ecuador es que los propios gobiernos progresistas hemos caído en el problema de tener acercamientos punitivos y de incrementar el punitivismo. Y esto tiene mucho que ver con la idea de la cárcel. Es decir, en la Alianza contra las Prisiones siempre hemos tenido un debate alrededor del abolicionismo penitenciario y cómo pensar el abolicionismo penitenciario en términos de, en este momento, si usted ve la gran cantidad de gente que hay en las cárceles, ¿no es cierto? Estamos hablando de que el 40% tiene entre 19 años, entre 18 años y 29 años, no tiene educación, es pobre, pero también estamos viendo que las familias de los presos tienen que pagar entre $140 y $250 mensuales por cada interno. Entonces, estas son las consideraciones que debemos tener en cuenta. Hay un problema de violencia extrema, distintos analistas han dado distintas explicaciones, a mí me parece, y la que he estudiado a profundidad, porque yo rescaté el archivo del penal García Moreno y he venido trabajando con el mismo grupo de personas que están internas ahora en distintos centros o en otros países desde 2003. Entonces, para mí los traslados es fundamental. Para mí los traslados es un poder que tienen, y eso hay que descentralizarlo. Pero el problema cuando yo veo el Estado es, hablan del censo penitenciario. No necesitamos un censo penitenciario. Lo que necesitamos es un sistema de gestión penitenciaria que sirva. Es decir, todos los días, porque usted hace un censo, toma una foto de la población carcelaria y esa población va a cambiar la semana siguiente. Pero en este momento, si usted va al sistema de gestión penitenciaria, las cárceles no pueden ingresar los datos. Cada cárcel maneja su propio Excel, cada cárcel maneja su propia recolección de datos, y además no la sueltan, porque si sueltan esa información, los propios funcionarios se vuelven desechables. Digamos, también debemos hablar del maltrato que hay en el sistema penitenciario de sus funcionarios. Lo que nosotros vimos en el diagnóstico es gente que trabaja más horas de las que debería, no recibe capacitación. Cuando siempre que hablamos de vamos a mejorar el talento humano, es una palabra y es un eufemismo para decir vamos a tener más guardias. Y además les mandamos a entrenar en Estados Unidos. A mí me preocupa muchísimo esa cercanía del nuevo Ministerio de Interior con la Embajada norteamericana. Digamos, pedirle asesoramiento a la Embajada norteamericana para combatir las drogas es como pedirle asesoramiento a Monsanto para mejorar la agricultura. La Embajada americana tiene una agenda, que es la guerra contra las drogas, que tiene más de 50 años y que ha fallado. Entonces, también lo que usted ve es, o vamos a comprar más tecnología.
que ha sido la otra cosa que hacen constantemente. O vamos a construir más cárceles. Se empezó a tratar de despoblar las cárceles y no se continuó, porque es muy burocrático. Entonces, yo realmente veo que estamos en la dirección incorrecta, que cada vez imaginamos la sociedad ecuatoriana como una sociedad policial, que recibe órdenes, da órdenes, ¿no es cierto?, que obedece o es irracional. Así no vamos a salir de la extrema violencia. Para finalizar, Alexandra, ¿hay posibilidad real, concreta, de conocer si en realidad son 44 los PPLs asesinados en esta nueva masacre y si en realidad son 108 los reos que aún han sido capturados y 220 y algo los que trataron de evadir la prisión? O sea, ¿cómo poder confiar que esas cifras son las reales? ¿No? Si hay una contradicción enorme entre las cifras que presenta una institución y la que presenta la otra. Yo creo que no. Yo creo que la verdad ya estamos acostumbrados a las mentiras institucionales, siempre se contradicen, luego salen informes de que no eran los realmente, o sea, primero se contradicen todas las autoridades, fiscalías, ministerios, SNAI, luego lo que vemos en redes son cosas que no van con las cifras oficiales. Luego ayer desde Santo Domingo habían todos, la gente que yo hablé desde Santo Domingo, hablaban de 150 personas fallecidas. 150 personas fallecidas, gente que vio desde, o sea, que presenció, me contaron, o sea, fuentes desde adentro me contaron que al menos fue un pabellón entero el que asesinaron. Entonces, yo realmente creo que eso nunca se va a saber, así como lo que pasó con el pabellón 5. Fueron un pabellón completo, eso también me lo contaron guías, que fue un pabellón completo el que asesinaron, y luego dijeron 119 las víctimas, y en realidad eran como 200. Entonces, creo que eso no es posibilidad, porque como dice Jorge, no hay un registro realmente, ni siquiera dactilográfico. Ni siquiera dactilografía. Y como los cuerpos estaban tan cercenados, no creo que criminalística o a quien le corresponda, no creo que tuvo la posibilidad realmente de identificarlos. Y como también hay personas privadas de la libertad de otros países que realmente vienen ya, incluso de aquí, que tienen un abandono tal que a veces no tienen ni siquiera familia, que yo he podido ser testigo, que a veces no tienen ni familia, o sea, a veces salían de la cárcel y a quien me llamaban eran a mí. Entonces yo decía, ¿y tu familia dónde está? No, yo no tengo familia, entonces tengo que llamarte a ti. Y yo me quedaba sorprendida. No, realmente no reclamaban los cuerpos de ellos. Entonces no vamos a tener nunca, no vamos a saber a ciencia cierta cuántos son los fallecidos y tampoco los fugados. Eso es algo que desconoceremos. Muchísimas gracias a ambos por su tiempo, por la información que nos han proporcionado, tanto Alexandra Zumárraga, abogada y exdirectora de Rehabilitación Social, como Jorge Núñez, director de Caleidos, investigador e integrante de la Alianza contra las Prisiones, que han estado con nosotros. Muy amable a ambos, muchísimas gracias. Gracias a ti.